Fui una criada Tongfang criada en la mansión del marqués de Yonji. Todos sabían que las chicas Tongfang eran las asistentes personales de los jóvenes amos en todos los sentidos, pero muy pocos entendían que en realidad éramos elegidas personalmente por las mádems de la casa. La anciana madem de la mansión del marqués de Yonji me trajo a la mansión a los 10 años. Incluso a esa edad, ya había empezado a apreciar mi físico, mis rasgos se estaban definiendo. Había reglas para seleccionar a una criada Tongfang en una familia numerosa. Debía tener un aspecto correcto y limpio, nunca se elegía a alguien con un aspecto seductor y sensual, porque eso podría causar problemas entre marido y mujer. Pero tampoco podía ser poco atractiva, o el amo se resentiría con ella. Tampoco podía ser demasiado lista. Se esperaba que fuera obediente, sencilla y, lo mejor de todo, que no tuviera a nadie en quien confiar, así que no pensaría en causar problemas. También necesitaba una formación especial, cómo complacer al amo, cómo servirle, cómo responder a su llamada cuando la necesitaba y cómo recaer discretamente en el papel de una criada común cuando no la necesitaba. Así, labios rosados, dientes blancos, aspecto elegante y un temperamento obediente se convirtieron en el estándar para elegir a una criada Tongfang. Cuando la anciana me eligió, pensó que mis rasgos eran correctos y limpios, mis labios y dientes brillantes, mis cejas delicadas y que parecía de buen comportamiento. No era seductor ni hablador. Así que me eligió solo a mí y me mantuvo a su lado, planeando con anticipación el futuro de su nieto legítimo, al que tanto apreciaba. El nieto legítimo de la anciana era la viva imagen de un inmortal descendido a la tierra. Aunque el marqués tuvo 5 hijos, solo este nació de su esposa legal, y poseía un talento extraordinario. A los 10 años podía conversar libremente con el emperador en el Salón Dorado. A los 15 obtuvo el primer puesto en los exámenes civiles nacionales y entró en la corte como funcionario. Ahora se desempeñaba como viceministro del Tribunal de Judicatura y Revisión, un puesto de tercer rango. Aunque la mansión del marqués Yonji era una de las familias nobles más prominentes, su título era hereditario, y cada generación tendía a ser ligeramente más débil que la anterior. Sin embargo, esta generación había dado a luz a alguien como el joven maestro Heu. Era el orgullo de toda la mansión. Con tal brillantez, la anciana señora naturalmente tenía planes a largo plazo para su matrimonio. Sin embargo, este año, aunque ya había cumplido 22 años, no tenía ningún interés en casarse. La anciana estaba ansiosa, pero no podía demostrarlo. Después de todo, el joven amo era ambicioso y estaba a punto de ascender. No pudo frenar su impulso. Coloqué una taza de té Biliuacan ligeramente perfumado junto a ella y me quedé respetuosamente a su lado. La anciana cerró los ojos y rodó su rosario entre los dedos. Yuning, ve a Benyu esta noche. Heu Benyu. Ese era el nombre del joven maestro. Me estremecí. Respondí en voz baja y añadí, el joven amo ha estado discutiendo asuntos oficiales con sus colegas hasta tarde estos días. Me temo. ¿Miedo? Simplemente no le interesan esas cosas. Benyu ya no es joven. Sí. Desde que entré en la mansión a los 10 años, siempre he estado al lado de la anciana. Para ser sincera, le estaba agradecida porque ella misma me crió. Las tareas sucias y agotadoras nunca recaían sobre mí. Incluso me guiaba en la lectura y la poesía a veces, diciendo que al joven amo le gustaban las mujeres con cierta erudición, y que yo no podía ser una tonta que le causara asco. Por eso mi vida era más fácil que la de las hijas de las concubinas en la mansión. Pero, en definitiva, me criaban para ser la introducción del joven amo a la intimidad. La vida completa de una criada Tongfang se podía ver de un vistazo. Si la futura joven ama fuera amable, podría perdonarme la vida. Si fuera estricta, podría encontrar una excusa para matarme a golpes. Si no quisiera chismes, lo más probable es que me echara o me vendiera. De cualquier manera, el final nunca fue bueno. Para cuando llegué al patio del joven amo esa noche, ya era tarde. Él todavía estaba en su estudio atendiendo asuntos oficiales. No me atreví a molestarlo y fui a esperarlo a su habitación. La vela se había consumido hasta la mitad cuando por fin regresó. Llevaba una túnica blanca como la luna y, como el viento de la noche era frío, se había puesto una capa a juego. Su esbelta figura se extendía a la luz de la luna. Su postura era erguida, su expresión serena, sus labios ligeramente apretados.
elegante y refinado como la luna clara después de la lluvia. Ni todas las palabras bonitas del mundo lograron captar su gracia. Cuando me vio esperándolo, frunció el ceño ligeramente. ¿Qué haces aquí? Bajé la cabeza. Esto debe de disgustarle. De lo contrario, no habría ignorado que fui su criada Tongfon designada durante 6 años y que nunca le había dicho una palabra a la anciana para que me llevara. Con cuidado, le dije, la anciana lo vio trabajar día y noche, joven amo, así que me envió a atenderlo. No necesito que nadie me atienda. Vuelve con la abuela y cuídala. Se sentó y se sirvió una taza de té. Como era de esperar, este asunto no le importó en absoluto. Pero precisamente por eso me envió la anciana. ¿Cómo iba a retirarme solo porque él lo dijera? Si el joven amo me consideraba inútil, entonces solo me esperaba ser expulsado. Apreté los dientes, me puse detrás de él y comencé a hacer lo que me habían enseñado desde los 10 años. Mis dedos suaves y delgados nunca habían hecho un trabajo pesado. Presioné sus hombros suavemente aplicando la fuerza justa. Mi voz era suave y ligera. El té está caliente, joven amo. Por favor, tenga cuidado. Debes estar cansado después de un largo día. Déjame masajearte los hombros y relajarte. Su mano me agarró la muñeca con demasiada fuerza. Fruncí el ceño y lo miré confundida. Era como si se hubiera quemado. Me soltó rápidamente con la voz aún fría. Dije que no lo necesito. Puedes irte. No funcionó. Pero si fuera tan fácil, la anciana no habría estado tan ansiosa. Me agaché e hice una reverencia antes de irme a las habitaciones de servicio. Aunque servía a la anciana, dormía en la habitación compartida con las demás criadas mayores. Como no se me daban bien las palabras, no tenía ninguna relación con ellos. Solo una criada me detestaba abiertamente, Kiek. Años atrás, la consideraban una belleza, pero hablaba demasiado. A la anciana no le gustaban los charlatanes, así que perdió la oportunidad de ser una criada de Tongfon. Así que me guardaba rencor, creyendo que sin mí, ella habría sido la elegida. Vaya, vaya. Oí que hoy fuiste a la habitación del joven amo. ¿Qué pasó? ¿Volviste sin terminar nada? Parece que no eres tan capaz después de todo, se burló Kiek. Suejin le tiró de la manga indicándole que parara. Pero eso solo la hizo más arrogante. ¿Qué? No podemos hablar de eso ahora. Mira quién es el joven amo. ¿Cómo podría alguien como él verse manchado por ella? ¿De verdad cree que, solo por haber sido criada por la anciana durante 6 años, es más valiosa que todos los demás, y que el joven amo se enamorará de ella? Ya basta. Yuning fue elegida por la anciana. Sea buena o mala, se quedará al lado del joven amo. Algunas personas no podrían alcanzar esa posición ni en sueños. Otra criada, Suejin, me defendió. Era la más común entre nosotras. Por alguna razón, siempre intentaba congraciarse conmigo, casi como si intentara forzar un conflicto entre Kiek y yo. Negué con la cabeza, diciéndole que no continuara. No importaba lo que Kiek dijera de mí. Sus peleas no tenían nada que ver conmigo. No tenía intención de tratar con ellos el resto de mi vida. De una forma u otra, algún día dejaría la casa del marqués de Yonji. Ignoré sus discusiones. Ni siquiera me molesté en discutir. Simplemente estiré mi manta y me acosté. A la mañana siguiente me levanté antes del amanecer. Fui a la pequeña cocina del joven amo y empecé a cocinar a fuego lento una sopa dulce de hongos blancos con semillas de loto y bulbos de lirio. La tremella tarda una eternidad en derretirse y adquirir esa textura suave y gelatinosa, así que me agaché junto a la pequeña estufa, cabeceando mientras vigilaba. Lo programé para que coincidiera con su regreso de la corte y le llevé la sopa a su estudio. Como era de esperar, él estaba allí, pero también varios de sus colegas. Dejé el cuenco con las mejillas ardiendo mientras inclinaba la cabeza. No sabía que el joven amo tenía invitados importantes hoy, así que solo preparé un tazón. Disculpen la ofensa. ¿Puedo preguntar qué prefieren, caballeros? Lo prepararé enseguida. Un joven oficial a su lado, guapo y con un tono bastante juguetón, rió entre dientes.
¿Desde cuándo el hermano Go mantiene a una chica tan encantadora escondida en su patio? La ocultaste a propósito. Qué profundos son tus pensamientos. Sobresaltado, levanté la mirada, solo para encontrarme con los ojos oscuros y profundos del joven amo. Su voz era tan fría como siempre. Fuera. Quería causar una buena impresión, pero en cambio me choqué contra la pared. Hacía todo lo posible, traía sopa, servía té, era atento, pero el trato del joven amo se volvía cada día más frío. Estaba empezando a entrar en pánico. La anciana ya había enviado gente a presionarme varias veces, exigiendo el pañuelo que demostraba que había pasado mi primera noche con él. Pero ni siquiera me había alojado en su habitación, ni una sola vez. ¿Dónde se suponía que iba a conseguir algo así? Junin, mientras permanezcas al lado de Benyu hasta que la nueva esposa entre en la casa, te daré tu escritura de libertad. Quedarse o irse después dependerá de ti. Pero debes cumplir con los deberes de una chica Tongfang. Esa fue su promesa, y fue la razón por la que seguí intentando complacerlo. Mientras permaneciera a su lado como su Tongfang, su sirvienta de cama designada, hasta que su esposa oficial entrara en la mansión, sería libre. Podría abandonar la propiedad del marqués y finalmente vivir una vida que me perteneciera, ya no sería una esclava. Cuando la anciana me presionó de nuevo, me quedé sin opciones. Esa noche llevé una olla de vino caliente a sus habitaciones. Las noches son cada vez más frías a principios de otoño, joven amo. Por favor, tome un poco de vino caliente. Al servirlo, la taza se llenó de vapor, difuminando el aire entre nosotros. No sospechó nada, después de todo, le había estado sirviendo comida y té estos últimos días, así que cogió la taza y se lo bebió. Le serví 2 más. Él también se los bebió. Al verlo terminarlo todo, exhalé aliviada, cerré las puertas y ventanas y eché el cerrojo. Vaya, cuando me miraste con recelo. ¿No vas a volver a descansar? Quería decir que debería volver a las habitaciones de servicio. Es tarde. Te serviré esta noche. Armándome de valor, agarré el nudo de su túnica. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, su cálida palma apretando contra mi piel. Bajó la mirada hacia mí, con un tono inesperadamente desamparado. No hagas esto, Junin. Me dio un vuelco el corazón. No era la primera vez que pronunciaba mi nombre, pero sí la primera vez que lo decía estando solos. Su voz era más áspera de lo habitual, con textura, de esas que te hacían querer derretirte contra él. Su respiración se volvió irregular, su agarre ardía. Cuando levanté la vista, la suya estaba ligeramente vidriosa. Un leve rubor tiñó sus fríos y atractivos rasgos. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Me apretó con más fuerza, como si quisiera romperme la muñeca. ¿Qué le pusiste al vino? Quillan me lo había dado por orden de la anciana. Sabía lo que pretendía. Solo quería saber si su nieto estaba físicamente capacitado. En cuanto a si me matarían a golpes o me venderían por enojarlo, eso no le preocupaba. Me temblaban las manos al quitarle la túnica. Joven amo, permita que este sirviente le sirva. Me invadió una oleada de mareo y al instante siguiente, me sentí firmemente apretada contra el suave colchón. Cuando levanté la vista, su expresión seguía fría, pero la droga estaba abriéndose paso a través de su atadura. Su aliento me quemó la piel. Tenía la mirada perdida. Su voz era áspera y peligrosa. Junin, ¿con tantas ganas quieres ser una chica Tongfang? No era lo que yo quería. Fue lo que no me quedó más remedio. Por favor, sé amable conmigo. Sus átomos se balancearon como manzanas. El último rastro de claridad se desvaneció de su mirada. Rechinó casi entre dientes. Bien, pero no te arrepientas. No era que no quisiera arrepentirme, sino que alguien como yo no tenía derecho. Una chica comprada en la casa del marqués como esclava de baja cuna. Mi mejor futuro a ojos de los demás era ser un Tongfang. Tal vez con suerte algún día podría ascender a concubina, pasando la vida entera reverenciando y hurgando, viendo al hombre al que llamaba esposo tratar a otra mujer como a su igual. Quizás podría tener un hijo, uno de baja cuna, o incluso inferior, un hijo de Tongfang. Sería para siempre una figura marginal en esta propiedad, viviendo y muriendo desapercibido. No quería saber nada de eso.
Cuando desperté al día siguiente ya era mediodía. El lugar a mi lado en la cama hacía mucho frío. No había sido amable esa primera noche. Me dolía todo el cuerpo. Los efectos de la droga deberían haber desaparecido tras una sola ronda, pero la había prolongado y me había atormentado durante media noche. Varias marcas ambiguas teñían mi piel pálida. Apretando los dientes en silencio, limpié la habitación y le llevé el pañuelo manchado a la anciana. Ella quedó satisfecha y me dijo que descansara unos días. No necesitaba servir al joven amo por ahora, lo cual me venía de maravilla. Considerando cómo lo había atrapado la noche anterior, probablemente estuviera deseando estrangularme al despertar. Si volvía a pasar frente a él tan pronto, difícilmente podría esperar una cálida bienvenida. Como había pasado la noche en su habitación, todas las criadas de la mansión me trataron con repentino respeto, incluso Tsuehua. Las personas son criaturas que se inclinan ante el poder y pisotean a los débiles. Dormí un día entero. Cuando desperté, el cielo ya estaba oscuro. Nadie me despertó para cenar, así que naturalmente me perdí la hora de comer. Como sirviente, si te la pierdes, no queda comida. Simplemente pasas hambre. Me vuelvo a acostar. Si me duermo, no sentiría hambre. En ese momento, la puerta se abrió. Era la voz de Tsuejin. ¿Por qué sigues durmiendo? El joven amo te ha llamado varias veces. Ve rápido. Me llamó. ¿Estás seguro? ¿Me estaba llamando para regañarme? Tsuejin asintió. Sí. Tsuejin dijo que el joven amo preguntó varias veces dónde estabas y por qué no le servías. Me levanté apresuradamente, me arreglé la ropa bruscamente y arrastré mi cuerpo dolorido hacia su patio. Justo antes de llegar, dudé un momento y fui a la pequeña cocina a preparar una tetera de té de crisantemo y pera, con la esperanza de que se calmara. El joven maestro estaba en su estudio, trabajando bajo la luz de la lámpara, con la mirada seria, mientras su pincel delineaba lentamente algo importante. «Joven maestro», llamé en voz baja. Se sobresaltó un poco, arrugando apresuradamente la hoja en la que había estado dibujando y arrojándola a un rincón. Para cuando volvió a levantar la vista, su rostro estaba tranquilo y frío. «¿Así que sabes que tienes que aparecer? No te he visto en todo el día. ¿Dónde estabas holgazaneando?» Me hizo tantas preguntas de golpe que no supe qué responder. Supuse que después de anoche, lo último que querría era volver a verme. Pero a juzgar por su expresión, era como si nada hubiera pasado. ¿Esa droga también borraba recuerdos? Coloqué con cuidado el té de crisantemo y pera frente a él. «Por favor, tome un poco de té dulce, joven amo». Bajó la mirada hacia la taza y luego me miró con un dejo de burla. «Supongo que no hay problema con este té». Negué rápidamente con la cabeza. «No». La anciana ya había conseguido lo que quería. No me obligaría a hacer esto otra vez. Tomó un sorbo. El crisantemo fragaba, la pera, dulce. Le convenía. Luego continuó copiando de un modelo de caligrafía, dejándome a su lado. Me había llamado, pero no me regañó ni me dejó servirle. Las sombras se alargaban afuera, la luz de la luna proyectaba las siluetas de las ramas sobre el enrejado de la ventana. Mis piernas se estaban entumeciendo de estar de pie, pero él seguía copiando. «Joven amo, se hace tarde. Deberías descansar, no fuerces la vista». La verdad es que ya no podía soportarlo más. Aquí de pie, sin apenas atreverme a respirar, con el dolor de la noche anterior aún presente, solo quería volver a mi habitación y acostarme. Emitió un murmullo evasivo y dejó el pincel. «Ven a ayudarme a descansar». Creí haberlo oído mal. Nunca dejaba que nadie lo atendiera al acostarse. Excepto anoche, cuando tuve que usar un poco de estrategia para ayudarlo a quitarse la bata. Nunca se le había permitido a nadie acercarse tanto. Al ver que permanecí en silencio un buen rato, me miró. «¿Qué pasa? ¿No quieres?» Fui a su habitación y sacudí la ropa de cama. Él me siguió enseguida, cerrando la puerta tras él. Todo parecía tan natural. Demasiado natural. Se me puso rígida la espalda. No sabía si quedarme quieto o correr. Él era el tranquilo. Abría los brazos como si fuera lo más normal del mundo.
¿Olvidaste cómo cuidarme? No tuve más remedio que dar un paso al frente y empezar a desabrocharle la bata. Pero anoche lo hice porque no tenía otra opción, porque sabía que debía hacerlo. Esta noche, además de nervios, también sentía una ligera reticencia. ¿Qué se suponía que significaba eso? Me temblaba tanto la mano que ni siquiera podía desabrochar un solo botón. Su respiración se volvió lenta y pesada, un aire cálido rozando mi cabeza. El aire se densificó con un calor tácito. Su mano se posó en mi cintura apretándome lentamente. ¿Por qué no estabas tan tímido ayer? Me zumbaba la cabeza. Mi cara ardía. Así que lo recordaba todo. ¿Y entonces por qué estaba esta noche? Levanté la vista justo cuando bajó la cabeza. Nuestros labios se rozaron, suaves, cálidos e indescriptiblemente tiernos. Siempre había sido un hombre frío y distante. Sin embargo, ahora mismo cada centímetro de él ardía. Me atrajo hacia la cama. Su voz era tan suave que parecía una pluma rozándome la oreja. Ya que has tomado tu decisión, no te arrepientas. ¿Arrepentimiento? Necesito tener algo de lo que arrepentirme primero. Después de esa noche perdió el control por completo. Cada vez que regresaba del juzgado matutino, me citaba para que lo acompañara. Solo cuando tenía que ir al juzgado al día siguiente me dejaba ir. Si era día de descanso y se quedaba en casa, me tenía en su estudio todo el día, pintando y escribiendo con él. A veces, cuando la cosa se ponía fea, casi pasábamos la raya ahí mismo en el estudio. Estos días se prolongaron durante más de un mes. Al principio tenía miedo. Después simplemente lo acepté. Y con el tiempo me encontré disfrutando del tiempo que pasábamos juntos cada día. No podía negarlo. Me gustaba al menos un poco. Siempre que estábamos solos, no podía evitar mirarlo de reojo. Me daba golpecitos en la frente y me decía que me concentrara en copiar la caligrafía. Era como una brisa clara y radiante después de la lluvia. Suave, refinado, extraordinario. Todas las chicas de la capital lo adoraban. ¿Cómo iba a ser yo la única excepción? Pero comprendía perfectamente la brecha que creaban nuestras identidades. Al principio a la anciana le preocupaba que su nieto fuera inadecuado. Ahora le preocupaba que él fuera demasiado vigoroso. Al ver cómo el joven amo se hundía cada día más en mí, finalmente decidió afrontar el asunto. Me llamó sin darme explicaciones, pero primero le pidió a Kie que trajera una bandeja de madera llena de joyas de oro y plata para que yo eligiera. Me tomó de la mano, elogiándome una y otra vez por mi buen trabajo, diciéndome que tomara lo que quisiera. No me anduve con rodeos. Necesitaría dinero una vez que dejara la casa. Tomé la plata, pero rechacé las joyas. La anciana pareció satisfecha y solo entonces reveló sus verdaderas intenciones. Benyu ya no es joven. He concertado un matrimonio para él, la nieta legítima del gran consejero Don. Tiene 16 años y su estatus es comparable al suyo. Sí, respondí en voz baja. Tu criterio es, por supuesto, el mejor. Benyu piensa lo mismo. Ya ha accedido. Pero como el luto de la emperatriz viuda no ha terminado, el luto nacional dura 3 años. La boda está prevista para el año que viene por estas fechas. En unos días enviaremos los regalos de compromiso. Mis dedos se apretaron ligeramente a mis costados. Temiendo que se diera cuenta, los obligué a relajarse de nuevo. La amargura en mi corazón era como la medicina amarga que bebía a diario, filtrándose hasta mis huesos. Así que hacía tiempo que había decidido con quién se casaría. Naturalmente ella era alguien con quien jamás podría compararme. Siempre supe que este sería el final. Pero oírlo en voz alta todavía me dolía. Quizás era solo el egoísmo de la naturaleza humana. La anciana entonces sacó mi escritura de servidumbre. Estuvimos de acuerdo desde el principio. Si hacías las cosas bien, una vez que la nueva esposa entrara en casa, podrías decidir si te quedas o te vas. Lo has hecho muy bien. Así que te devuelvo tu escritura antes de tiempo. Vete o quédate. Tú decides. Sabía que temía que su nieto se encariñara demasiado conmigo y causara discordia una vez que la nueva esposa entrara en casa. Así que quería despedirme ahora.
Era justo lo que había deseado. No hacía falta esperar a que llegara la señorita de la casa. Acepté la escritura con manos temblorosas. Al mirar el documento que me identificaba como sirvienta de nacimiento, un torrente de lágrimas amargas me nubló la vista. Gracias, anciana. Esa noche me enteré de que el joven amo había sido asaltado en palacio. Empaqué mis pertenencias, quemé la escritura de servidumbre y me fui con la plata que me había dado. Suellín preguntó, ¿de verdad estás decidido a irte? De verdad, todos lo vemos. Le caes bien al joven amo. Si te quedas. Incluso después de que la nueva esposa entrara en la casa, te otorgaría la posición de concubina. Dejarías de ser una joven sirvienta. Como concubina reconocida, si dabas a luz a 1 o 2 hijos, vivirías cómodamente el resto de tu vida. Negué con la cabeza con firmeza. Esa no es la vida que quiero. Suellín no dijo nada más. Pero para mi sorpresa, la criada que siempre se había mantenido alejada de mí me entregó un lingote de plata. No pienso salir de casa nunca. Demasiado dinero no me sirve de nada. Pero lo encontrarás ahí fuera. Tómalo. Somos hermanas en esto. No seas educado. No lo tomé. Nunca nos volveríamos a ver. No pude devolver el favor. Así que no pude aceptarlo. Una vez que dejé la finca, la vida se sintió increíblemente libre. Mi madre había fallecido joven. Mi tío el tacaño me vendió a la casa del marqués Yonji. Naturalmente no tenía intención de volver a encontrarlo. El mundo era inmenso. Era como un pájaro con una moneda en el bolsillo y alas finalmente libres. Quería viajar primero, ver montañas y ríos, luego encontrar un lugar que me conviniera, establecerme, tal vez emprender un pequeño negocio, o incluso simplemente pasar el tiempo sin hacer nada. Pasar el resto de mi vida como quisiera. Parecía perfecto. Pero apenas un mes después, mi cuerpo empezó a sentirse mal. Caminar me cansaba. Dormir me cansaba. El posadero, al ver mi mal aspecto, me llamó un médico. Las palabras del médico casi me desgarraron el alma. Dijo, señora, qué valiente es usted. Ya lleva 2 meses de embarazo, ¿y aún sigue vagando por las montañas? ¿No le importa si el niño vive o muere? La taza de té se me resbaló de la mano y se hizo añicos, rompiendo el silencio de la habitación. Imposible. Mi duda le disgustó. Señora, quizás sea un humilde médico rural, pero he leído bastantes textos médicos. Esto es solo el pulso del embarazo, no una enfermedad complicada. Si no me crees, busca a un gran médico imperial. No dudaba de sus habilidades. Dudaba de mí misma. En la casa del marqués, desde que empecé a servir al joven amo, bebía un tazón de decocción antiembarazo todos los días, pasara la noche o no. En las casas nobles nada era más tabú que una sirvienta tuviera un hijo antes de que la esposa legítima entrara en casa. Lo sabía muy bien. Recordé que una vez cuando me vio bebiendo la decocción, me preguntó qué era. Un hombre que se pasaba los días debatiendo en los tribunales. ¿Cómo iba a entender los asuntos de las habitaciones de las mujeres? Le dije la verdad. Era un tónico para prevenir el embarazo. Frunció el ceño visiblemente disgustado. No lo bebas más. Es perjudicial para el cuerpo. Respondí obedientemente, pero nunca me atreví a saltármelo en privado. ¿Cómo era posible? Pero ahora, el niño ya estaba en mi vientre. Bajé la cabeza y toqué suavemente mi vientre a un plano. Apenas podía creer que una vida creciera allí. Pensé que estaba completamente solo en este mundo, pero el cielo me había concedido un milagro inesperado. Quería conservar a este niño, no por el joven amo ni por la casa del marqués, sino porque me sentía demasiado solo. Quería un hijo que me acompañara en los largos años venideros. Una vez embarazada, ya no podía vivir como antes, sin ataduras ni preocupaciones. Me quedé en este pequeño pueblo, compré una casa con patio bastante tranquila y abrí una modesta salita de lectura. Con el dinero que me había dado la anciana, mi vida era bastante estable. El niño en mi vientre era considerado. Desde que quedé embarazada, no me había sentido nada mal. Seguía siendo el mismo médico gruñón quien me tomaba el pulso. Solo que ahora su expresión no era tan agria.
En cambio, intentó consolarme. La vida ya es bastante dura para las mujeres y tú llevas este hijo sola, así que debes tener mucho cuidado. Si no te importa, cuando nazca el bebé puedo enseñarle medicina. Al menos le dará una habilidad para sobrevivir. Le di las gracias, ya que planeaba establecerme aquí, construir relaciones como esta era necesario. Los días transcurrieron tranquilos y en paz. Solo empezaron a correr rumores por el pueblo: una mujer embarazada había llegado sin marido, probablemente expulsada por la familia de su marido. Cada vez que oía esos chismes, simplemente sonreía. Puedo controlar muchas cosas, pero no puedo controlar lo que dicen los demás. Tenía mi propia forma de vivir. Que dijeran lo que quisieran. Cuando el niño cumplió 7 meses, mi cuerpo finalmente empezó a sentirse pesado. Contraté a un joven erudito para que me ayudara a vigilar la sala de lectura, y ya casi no iba, solo paseaba por el patio para evitar que el bebé creciera demasiado. El erudito me visitó varias veces, a veces trayendo sus pergaminos. Pintaba hermosos paisajes, pero al carecer de oportunidades, solo podía ganarse la vida vendiendo cuadros en este pequeño pueblo. Yo lo animaba a menudo. Señor, su talento es extraordinario. Algún día lograrás algo grande. ¿De verdad lo crees? ¿Te extraño? Tras elogiarlo, sus ojos brillaron. Sonreí y asentí. Creí que podía. Pero dejar este pueblito fue lo más difícil para él. Planeaba ayudarle a financiar su viaje después de dar a luz. Mantenerlo atrapado en este pueblo pintando para ganarse la vida fue un desperdicio de talento. Pero antes de que pudiera dar a luz, un grupo de hombres fuertes irrumpió en mi patio. Entonces entró una mujer elegante y digna. Me miró con frialdad y al posar la vista en mi vientre hinchado, sonrió. ¿Quiénes son ustedes? Entrar en una casa particular es un delito. Los enviarán a la oficina del juez. La observé también. No parecía tener la edad del joven amo. ¿Sería alguien de la casa del marqués, que había venido a causar problemas porque se enteraron de mi embarazo? Se sentó junto a la mesa de piedra del patio con la mirada altanera. No tengas miedo. No estoy aquí para hacerte daño. Deberías dirigirte a mí como tu madre legítima. Eso fue aún más increíble que si me hubiera pedido que la llamara amante. Me reí. Ni siquiera tengo madre. ¿De dónde vendría una madre legítima? Sí. O mejor dicho, simplemente no te atreves a reconocerla, ¿verdad? Bueno, tu madre era una concubina y aquí estás, embarazada, sin siquiera tener marido. Cuesta hablar con orgullo en nombre de tu madre, ¿verdad? Sus palabras me llegaron al corazón. Apreté los puños, pero consciente de la niña, no me atreví a actuar precipitadamente. ¿Viniste aquí solo para humillarme? Si no tienes nada más que decir, por favor, vete. Ya te dije que deberías llamarme madre legítima. ¿Cómo es que tienes tan pocos modales? Y sinceramente tienes mucha suerte. Después de ti, tu padre no tuvo más hijos. Ahora que ha muerto, puedes venir a casa conmigo y heredar toda su fortuna. Una lluvia de dinero del cielo, cayendo justo sobre mi cabeza. Mi madre era una concubina. Vivía con esmero, sin pelear ni competir por favores. Silencioso e invisible. La familia de mi padre se dedicaba originalmente a los negocios, y luego usó dinero para comprarle un puesto menor de 9º rango. Mi madre fue comprada en ese entonces. Mi abuela era una mujer calculadora. Sabía que mi padre no tenía mucho talento y que nunca pasaría del 9º rango. Así que planeó que se uniera a alguien poderoso. La oportunidad llegó rápidamente. Un oficial de 4º rango regresó a casa para guardar luto, trayendo consigo a su hija de 18 años. Ya se la consideraba mayor para casarse, y luego guardaría luto durante 3 años. Para entonces tendría 21 o 22 años, y sería aún más difícil casarla. Pero no le importaba. Solo quería que mi padre obtuviera ese título oficial como suegro. Así que pidió repetidamente el matrimonio y prometió que, tras 3 años de luto, se casaría con la familia en una gran procesión. Así que se concertó el matrimonio. Pero 3 años son largos, llenos de imprevistos. El evento inesperado fue que mi madre quedó embarazada.
La futura novia ya estaba prometida, solo que aún no se había casado. Que una concubina se embarazara primero era un grave tabú. Pero su familia tenía pocos descendientes y la anciana anhelaba desesperadamente un nieto. Así que se arriesgó y permitió que mi madre me diera a luz. Pero resultó ser una niña. La esperanza de la anciana se hizo añicos, y temiendo que la familia del funcionario la culpara, echó a mi madre justo después del parto y la acusó de haber dado a luz a un bastardo. Mi madre no tenía a dónde ir, así que regresó con su familia. Mis tíos nos tenían antipatía, y a mi abuelo no le importó. Me crió hasta los 5 años y luego murió de agotamiento. Antes de morir, le dio todas sus joyas y ahorros a mi tío, rogándole que me criara como es debido y me encontrara un buen esposo para poder convertirme en una esposa legítima. Esas valiosas cosas solo le sirvieron para comprar 5 años de consciencia a mi tío. Cuando me volví más bonita, me vendió a la casa del marqués como concubina, igual que su padre había vendido a mi madre. Todo esto lo tenía enterrado en lo más profundo de mi ser. Había cortado lazos con esa familia hacía tiempo. Me habrás confundido con otra persona. No volveré contigo. Dale tu fortuna a quien quieras. ¿De verdad no te importa que todo lo que tu madre pagó durante su vida caiga en manos de otros? Cuando supe de la situación de tu madre, ya se había ido. Los ojos de la mujer reflejaban un rastro de arrepentimiento. Tu padre no tuvo suerte con los herederos. Tuvo varias concubinas, pero ninguna le dio un hijo hasta el día de su muerte. Solo tú eres de su sangre. Si vienes a casa conmigo, tu hijo no será insultado como bastardo. Recibirá una educación adecuada y tendrá abundantes recursos. Lo que quiera podrá tenerlo. Y si me niego, me aprieto las manos y los costados. Se ajustó el pelaje sobre los hombros con la mirada fija. No voy a negociar contigo. Aunque no lo quieras, lo que te pertenece seguirá siendo tuyo. Simplemente me negué a dejar que esa fortuna cayera en manos de personas a las que desprecio aún más. Lo entendía. No me quería, pero odiaba a alguien más. Me encontró porque quería disgustar a esa otra persona. Aún así, la seguí hasta la casa de la familia Wan. Ya no tenía sentido quedarse allí. Como podía encontrarme, tenía muchas maneras de impedirme quedarme. Estaba aún más preocupada ahora que estaba a punto de dar a luz. Si algo pasaba, serían 2 vidas perdidas a la vez. Yo era solo una mujer con una barriga enorme y sin marido. Esos matones callejeros ya habían venido a acosarme varias veces. Por suerte el erudito y el médico los ahuyentaron, pero eso no era una solución a largo plazo. Así que regresé a la casa en la que nunca me había alojado. La herencia de una familia adinerada era realmente grandiosa. Con ella, la hija legítima de un funcionario al mando, y con un dinero inagotable para mantener la casa, la familia Wan era sin duda digna de ser considerada un clan de alto rango. Mi madrastra se llamaba Ronyan. Tenía apenas 30 y tantos años, pero tenía la presencia y la dignidad de una matriarca anciana. Supongo que ese era el aura de alguien que había ostentado el poder durante mucho tiempo. Reunió a todos en la residencia Wan y anunció mi identidad como la señorita mayor de la casa. Mi nombre original era Wan Yuning. La anciana me preguntó una vez mi nombre y dije Yuning. Le pareció elegante y nada ostentoso, así que me lo guardó. Era el nombre que mi madre me había dado, Yuning, puro como el jade impecable. Ronyan me preparó un gran patio con rocallas y agua, mucho mejor que el pequeño lugar que me había comprado. Incluso me asignó una docena de criadas y sirvientes para que me atendieran. De ahora en adelante la finca Wan estará a tu cargo, dijo. Pero aún estás embarazada y a punto de dar a luz. Las cuentas y propiedades del hogar pueden esperar hasta que tengas al niño. Por ahora, debes descansar. No me aceptarán. Sabía perfectamente que había aparecido de la nada. ¿Se suponía que me aceptarían solo porque ella afirmaba que era la joven de la familia Wan? Además, no tenía ningún fundamento aquí. Ella no era como yo. Tenía a su padre jubilado y a su hermano sirviendo en la capital apoyándola. Claro que no, dijo. Están deseando derrocarte y repartirse las propiedades de Wan. Pero tienes una carta de triunfo. Miró mi barriga redondeada.
Una hija que se casa con alguien de otra familia no puede heredar las propiedades de su familia natal. Pero nunca te casaste. Solo eres una concubina y te despidieron con tu contrato en mano. Ahora estás embarazada. Una vez que este niño nazca, será descendiente de la familia Wan. ¿Quién se atrevería a afirmar que no tiene la sangre de tu padre? Claramente ella investigó mi pasado a fondo. Incluso el hecho de que fui concubina y me fui con mi escritura de libertad. Tenía sentido. Tenía un hermano que era funcionario en la capital. No le sorprendía que lo supiera. Así que vivía en la residencia Wan. Los sirvientes eran bastante respetuosos. Al fin y al cabo, les pagaban por trabajar. Pero algunas personas no se portaron tan bien. Finalmente supe a quién se refería Ronjan cuando habló de quienes codiciaban la fortuna de la familia Wan, el segundo y el tercer tío de la familia Wan. Ambos nacieron de concubinas y no compartían la misma madre que mi padre. La anciana los detestó desde el principio y los separó pronto, permitiéndoles vivir de forma independiente. Pero debido a que el negocio de la familia Wan era grande y complejo, mantuvieron una relación muy vaga. Mi padre llevaba muerto apenas un año y ya ansiaban separar a la familia y expulsar a mi madrastra. Pero debido al poder de su familia materna, nunca lo lograron. Llegaron justo cuando yo estaba en el salón ancestral ofreciendo incienso. Me dieron 3 palos encendidos. No los tomé. Ronjan insistió, está muerto. Aún debían observarse algunas formalidades, no por él, sino por los que aún vivían. Solo entonces, a regañadientes, tomé el incienso y lo coloqué. El segundo y el tercer tío entraron corriendo y de inmediato comenzaron a calumniarme. Mírala, viejo tercero, ¿se parece en algo a nuestro hermano? Debe de ser una bastarda. Cuñada, no puedes elegir a una chica cualquiera para reclamar la propiedad de la familia Wan, ¿verdad? Y es una mujer, embarazada además, la trae y parece que intenta robar descaradamente la propiedad de Wan. Cada palabra iba dirigida a Ronjan porque ella fue quien me trajo de vuelta, porque estar a su lado significaba que no podían quitarme nada. Parecía completamente imperturbable. Debió haber escuchado esas acusaciones incontables veces. ¿En qué no se parece a tu hermano menor? Y si no se parece a él, ¿no se parece su lengua afilada a tu difunta madre? ¿No lo ves? Sospeché que los estaba insultando, aunque no había pruebas. Los 2 tíos se negaron rotundamente a reconocerme como heredero de la familia Wan. La herencia de los Wan la heredarán sus descendientes, dijo Ronjan con calma. Esa es la regla que la propia anciana escribió. Ella es hija de Wan. El niño que lleva en el vientre es descendiente de Wan. Una vez nacido, heredará. Si te opones, puedes ir al inframundo y discutir con la anciana. No me hagas perder el tiempo. Ah, ya veo. Confías en tu hermano oficial y en tu padre jubilado, así que te atreves a poner todo patas arriba. No pude contenerme más y perdí la paciencia. Si mis 2 tíos tuvieran esa habilidad, tú también podrías ponerlo todo patas arriba. Sus rostros se pusieron morados. Ronjan me dirigió una mirada de reojo poco común, con aprobación. Esto era poder. Aunque no quisiera admitirlo, el poder funcionaba. Ronjan podía controlar la casa Wan, traerme de vuelta, declararme la joven dama y entregarme las llaves de la casa. Todo porque tenía poder. No le temía al conflicto. Tenía gente que la respaldaba. Nadie podía vencerla. Esa era su confianza. Sin embargo, esta mujer dominante cargaba con un pasado desgarrador. Mi criada, Bayer, me contó que Ronjan una vez tuvo a alguien a quien amó, un estudiante pobre. Su familia lo despreciaba. Ella se negó a ceder y se obstinó en permanecer soltera a los 17 o 18 años, esperándolo. Más tarde, tuvo que guardar luto por su abuela. Esperaba retrasar el matrimonio hasta los 20 para poder casarse con el erudito y acallar las objeciones de su padre. Pero el destino fue cruel. Una enfermedad invernal le quitó la vida al erudito. Ni siquiera lo volvió a ver. Acompañó a su padre a casa para guardar luto con el corazón desfallecido. Después, desesperada, se casó con un miembro de la familia Wan, según lo acordado, solo para encontrarse en la guarida de otro lobo. Mi padre era mujeriego.
Le disgustaba que se casara a los 20 y tantos y tuviera 2 concubinas en un año. Con el tiempo aparecieron más y más concubinas. Su corazón había muerto hacía tiempo. Que mi padre se acostara con más mujeres ya no tenía nada que ver con ella. Vivía solo para el honor de su propia familia, la familia Ron. Cuando di a luz a Zahor, era fin de año. El viento frío aullaba afuera, pero la calefacción por suelo radiante de la mansión mantenía todo cálido. Ron Jan acunaba con cuidado al recién nacido en sus brazos, la frialdad habitual en su rostro se transformó en una suave sonrisa. Dijo, nunca tuve la suerte de tener hijos en esta vida. Nunca he tenido un hijo propio. Verte dar a luz me hace muy feliz. Quizás lamentaba su anterior versión de sí misma. Al igual que cuando estaba en mi vientre, Zahor era fácil de cuidar. Con 2 nodrizas turnándose, casi nunca lloraba. Ron Jan lo adoraba. Pasaba incluso más tiempo con él que yo, su madre biológica. Empecé a hacerme cargo del negocio familiar Wan y a familiarizarme con sus operaciones. Había revisado los libros de cuentas y visitado algunas tiendas antes de dar a luz, pero nunca las había inspeccionado personalmente. Ahora que me había recuperado, necesitaba recomponerme. Por fuera para lidiar con los 2 tíos que estaban interesados en nuestra riqueza, y por dentro para examinar las tiendas en busca de sirvientes desleales. Ron Jan estaba completamente enamorado de Zahor, así que me acompañó. Así comencé a recorrer las diversas tiendas. Los negocios de la familia Wan abarcaban todo el imperio, desde anticuarios y casas de préstamos hasta tiendas de abarrotes y posadas, todas con el nombre Wan. Poco a poco comencé la investigación desde mis allegados y fui avanzando hacia el exterior. Esa investigación duró 5 años. 5 años después, regresé a la residencia Wan. En cuanto bajé del carruaje, vi a Ron Jan corriendo hacia mí. Ordenó que trajeran una capa de piel para protegerme del viento frío, pero en lugar de ponérmela, la cubrió con la pequeña figura que estaba detrás de mí. No paraba de regañarme. ¿En serio? ¿Por qué tienes que llevar a Zahor contigo cuando vas a ver qué tal va el negocio? Solo tiene 5 años. Dejarlo ir tan mal contigo, es tan pequeño y ya lo estás haciendo sufrir. Solo fui al pueblo de al lado por 5 días, pero por cómo sonaba, sentí como si lo hubiera arrastrado durante 5 años. No me importa. La próxima vez que vayas, ve solo. No te lleves a mi Zahor. Como yo había estado ocupado con el negocio familiar desde su nacimiento, ella había sido quien lo crió. Naturalmente lo apreciaba aún más. Zahor, dulce como siempre, la abrazó y le dijo, abuela, Zahor te extrañó. Te extrañé como si no te hubiera visto en tantos otoños. Ay, mi querido Zahor, mi amor. Ron Jan estaba extasiado. La abuela te llevará a jugar. La abuela te llevará a conocer. ¿Cómo debería llamar a mi hermano? Se giró hacia mí. Negué con la cabeza. Ni idea. Abuelo. Nunca había descifrado esa rama del árbol genealógico. Debería llamarlo tío abuelo. El cochero comentó, pórtate bien, Zahor. Tu tío abuelo ha vuelto de la capital de permiso. La abuela te llevará con él. ¿De acuerdo? Oí que también trajo a un amigo de la capital. La abuela te dejará conocerlo también. No, no. Zahor quiere quedarse con la abuela a ver peces en casa y escuchar historias. Está bien, está bien. Lo que Zahor quisiera. Se lo llevó sin siquiera mirarme que estaba en la entrada. Bayer se acercó y le explicó que el hermano de Ron Jan, Rongin, visitaría la finca Wan esa noche para ver a su hermana, y que como yo estaba en casa, también debería prepararme. Gente de la capital. Un rostro familiar cruzó mi mente. Sonreí con amargura y negué con la cabeza. Habían pasado 6 años. No me recordaría. A juzgar por la cronología, ya debía llevar 5 años casado. Su hijo sería solo un poco menor que Zahor. Al darme cuenta de lo que pensaba, me obligué a volver a la realidad. No debía pensar más en él. Rongin ocupaba ahora un puesto oficial de 3er rango bastante alto. Ni siquiera su padre había alcanzado tal estatus antes de retirarse con honores. Así que toda la residencia Wan se preparó con esmero. Nada podía salir mal.
Aunque solo estuviera visitando a su hermana, la familia Wan debía mantener el decoro. Esa noche la mansión estaba animada. Me vestí especialmente con algo más lujoso de lo habitual. Ronjan se adelantó para entregar a su hermano. Tomé la mano de Zahor y salí. Le advertí suavemente: Zahor, tenemos un invitado importante hoy. No causes problemas. Pórtate bien. Más tarde esta noche te llevaré al jardín trasero a recoger flores de osmanto, ¿de acuerdo? Zahor asintió con seriedad y levantó la vista. Al mirar hacia la puerta, su tierna voz resonó con sinceridad. ¡Qué tío tan guapo! Sonriendo, levanté la mirada, pensando que se refería a Rongin. Pero la sonrisa se me congeló en los labios. El hombre que tenía delante era tan frío y distante como lo recordaba. Pero su aura ahora se sentía más aguda, más gélida, y su rostro había adquirido madurez, más firme que hacía 6 años. Sus ojos gélidos miraron primero a Zahor y luego se posaron en mí. Tan frío que me hizo estremecer. Ronjan, sin darse cuenta de nada, me presentó alegremente: esta es mi hija, la actual jefa de la familia Wan. Y este es su hijo Zahor. Al oír la precisa presentación, su mirada se ensombreció, tornándose aún más gélida. Habló con voz indiferente. Parece tan joven. No esperaba que su hijo ya fuera tan grande. Sí, su hijo. 4 años. Solo tiene 4. Ronjan parpadeó entre nosotros dos, confundido. Heu Benyu soltó una risa suave con un toque de burla. Impresionante. ¿Impresionante? ¿En qué sentido? Rongin interrumpió a un hombre alto y corpulento. Hermano Heu, ¿qué quieres decir con eso? Ah, cierto. Introducción. Heu Benyu, actualmente un alto funcionario de segundo rango, el viceministro de Justicia. Ahora es toda una figura en la capital. Hermana, debes cuidarlo bien. Ha ascendido de rango. Me incliné lentamente en una reverencia formal. Soy Wen Yuning. Saludos al señor Heu. Me lanzó una mirada siniestra antes de que Rongin lo llevara al banquete. Solté que Hauer estaba con él por puro egoísmo. En el fondo, no quería que supiera que había dado a luz a su hijo. Este niño había sobrevivido a pesar de todos los anticonceptivos que me habían dado a la fuerza. Para la familia Heu, era una existencia que nunca debió existir. Como anfitriona, naturalmente tuve que sentarme en el banquete con Heu Benyu sentada justo frente a mí. Rongjun se llenó de alegría al ver a su familia y siguió bebiendo y charlando con Ronin. Mientras tanto, yo permanecí sentado rígidamente con Hauer. Hauer se quedó dormido, frotándose los ojos. Aproveché la oportunidad y me levanté disculpándome. Mi hijo es inquieto y es probable que se queje si está demasiado cansado. Lo llevaré a la cama. Por favor, todos disfruten de la comida. Entreguen al niño a su nodriza. Como anfitriona, ¿no deberían quedarse y acompañarnos durante una comida? Heu Benyu se sirvió vino, alzando hacia mí sus ojos de fénix. Su expresión era indescifrable. Rongjun añadió: exactamente. Normalmente la enfermera o yo lo dormíamos. ¿Desde cuándo te preocupas por eso? Por primera vez sentí que Rongjun se estaba pasando de la raya. Mi cuerpo medio congelado volvió a sentarse. La nodriza se llevó a Hauer. Frente a mí Heu Benyu seguía bebiendo. Quienquiera que brindara por él bebía. Al poco rato, estaba sentado un poco inestable. Que alguien lleve al señor Heu a que se recupere. No aguantaba más. La finca Wan es enorme. Temo perderme en la oscuridad. ¿Me guiaría la señorita Wan? No había escapatoria. No tuve más remedio que levantarme y acompañarlo al pabellón trasero para que se despejara. Llevaba una linterna con forma de loto mientras caminaba delante. Detrás de mí los pasos del hombre eran irregulares, uno firme, el otro arrastrado como si estuviera muy borracho. Quise ayudarlo, pero al final sentí que no me correspondía. Al llegar a la rocalla, alguien me agarró del hombro. La linterna se me resbaló de la mano y cayó, y de repente me quedé pegado a la fría colina artificial. Lo estás haciendo muy bien. Muy bien. Bajo la luz de la luna,
Sus ojos oscuros estaban nublados por la intoxicación. No sé qué quiere decir el señor Heu, dije apartando la mirada. La piedra afilada se me clavaba dolorosamente en la espalda. ¿Fingiendo otra vez? Se te da muy bien fingir. ¿Fingías también entonces? Extendió la mano, tomó un mechón de mi cabello y lo jugueteó entre sus dedos. Señor Heu, repítalo y verá qué pasa. Su voz tenía un tono amenazador. Joven amo, ¿así que lo admite? Creí que pretendía fingir que no me conocía. Un destello de dolor se reflejó en sus ojos. Joven amo, ya no soy un sirviente. Me han aceptado de nuevo en la familia Wan. Ni siquiera te he agradecido como es debido por cómo me cuidaste en aquel entonces. Lo dije en serio. Aunque solo estuve con él unos meses en aquel entonces, nunca me maltrató. Era amable, nunca me trató como a una sirvienta y a menudo me enseñaba caligrafía y pintura. Lo recordaba todo. ¿Así que desapareciste sin decir palabra solo para corresponder a mi amabilidad? Se inclinó tanto que su cálido aliento a vino me rozó la cara. Intenté alejarme, pero me mantuvo firme. Solo era un humilde sirviente. Ahora he tenido un hijo. ¿Para qué seguir complicando las cosas? Si la familia del joven amo se entera, no me perdonarán. Las palabras surtieron efecto. Su agarre se aflojó y de repente el peso sobre mí desapareció. Había retrocedido varios pasos. Eres cruel. 6 años de diferencia, y tu hijo ya tiene 4. Encontraste a otro hombre y empezaste una nueva vida, y sigues actuando como si no me conocieras. Se me encogió el corazón. Me temblaron los dedos. Casi extendí la mano hacia él, pero me obligué a no hacerlo. Se dio la vuelta y desapareció en la noche. Me agaché, recogí la linterna cuya llama se había apagado, y fui a buscar a alguien que la volviera a encender. Cuando regresé al salón principal, la mayoría de los invitados ya se habían marchado. Ronjan y su hermano Robin seguían bebiendo alegremente. Envié a alguien a buscar a Heu Benyu. La finca Wan era enorme y como era su primera visita, me preocupaba que se perdiera. Entonces di un paso al frente y les llevé las copas de vino a los hermanos. Es tarde. Señor Rong debería descansar. Madrastra, debería acompañar a Zaher. Ah, cierto. Hermano, necesito estar con Zaher. Zaher es mi vida entera. Es mi hijo. Ya estaba diciendo tonterías. Zaher es tu nieto. Por suerte Rongin no se había ido del todo. Arrastró las palabras mientras le daba una palmadita en el hombro a Ronjan. Pero dime, ¿cómo está mi hermano aquí? Si te casas con él, puedes ir a la capital conmigo. No estás muy sobrio después de todo. Hermana, ¿y qué si es menor que yo? Es prácticamente de una generación. ¿Y si le gustan las mujeres mayores? En fin, Heu Benyu solo funciona si son mujeres de nuestra familia. Ronjan negó con la cabeza y me señaló directamente. Hermano, estás confundido. Si no puedo, entonces dale a mi hija. Si mi hija lo consigue, sigue siendo una bendición para nuestra familia. Se estaba volviendo más ridículo a cada segundo. Rongin me miró y asintió. Bien. Entonces le daremos a tu hija. No tiene sentido que un forastero se beneficie. Con un oficial de tercer rango y uno de segundo rango en nuestra familia, veamos quién se atreve a intimidarnos. Me llevé una mano a la frente. Me dolía la cabeza. Resulta que los hermanos eran de la misma calaña. Llamé a los sirvientes para que los apoyaran. Madrastra, hora de descansar. Viéndola tan borracha, definitivamente no podría dormir a Zaher esta noche. Después de organizar el descanso de los dos hermanos, fui al patio de Zaher. Ya estaba dormido, arropado por su niñera. Al verlo dormir, una inquietud me azotó el pecho. Zaher se parecía demasiado a Heu Benyu. Incluso con solo 5 años, su brillo y sus rasgos se parecían demasiado a los de Heu Benyu. Temía que si permanecían juntos mucho tiempo, Heu Benyu acabaría notando algo. Por suerte Rongin solo se quedaba 2 días. Después de pensarlo, decidí pedirle a Ronjan que al día siguiente enviara a Rongin y a Heu Benyu de vuelta a la finca de la familia Rong.
A la mañana siguiente, para evitar a New, llevé a Zaer temprano y le dije que íbamos a inspeccionar las tiendas. No esperaba encontrarme de inmediato con New, quien también estaba paseando. En ese momento estaba discutiendo con el tercer tío Wan. El segundo y el tercer tío habían oído que Rongin había regresado y asumieron que llevaría a Ronyan a la capital, lo que significaba que perdería mi apoyo. Así que vinieron a presionarme a propósito. Querida sobrina, lo tuyo es tuyo. Lo que no es tuyo, no lo conservarás. Al ver los ojitos de frijol del tío tercero, mi mente se desvaneció. Por suerte me parecía a mi madre si hubiera heredado la belleza de mi padre. Querida sobrina, seguro que me entiendes. Si sabes lo que te conviene, entrega la mitad de las propiedades de la familia Wan. Si no, cuando tu madrastra se vaya, sufrirás. Me agaché y abracé a Zar. Zar, mírame bien. Lo llamarás tío abuelo en el futuro. Mi tío abuelo pensó que me estaba sometiendo. Sonrió con suficiencia. Mi siguiente frase: recuerda, nunca te asocies con este tipo de hombre. Inútil y solo capaz de usar trucos sucios contra las mujeres. Difícilmente digno de ser llamado un verdadero caballero. Zar se animó y asintió con seriedad. Entiendo, madre. Tú. ¿Así es como le enseñas a tu hijo? Un niño salvaje criado por una mujer salvaje. Escupió el insulto con furia. Mi rostro se ensombreció, y estaba a punto de replicar cuando una figura alta entró en la tienda, irradiando autoridad e ira. ¿Quién se atreve a decir que mi Zar no tiene padre? Vaya, cuando estabas allí con una túnica púrpura, alto y fríamente elegante. Su mirada se posó en el tercer tío, aguda y opresiva. El tercer tío se quedó paralizado. Pero solo por un instante. Al darse cuenta de que esto era territorio de la familia Wan, replicó bruscamente: ¿y tú quién eres? Un erudito pálido que ayuda a mi sobrina viuda a montar un espectáculo. No necesitas saber quién soy. Discúlpate con Zar. Avanzó a grandes zancadas, tomó la mano de Zar y miró al tercer tío con una frialdad aterradora. ¿Por qué debería? Antes de que terminara, Go Benyu le agarró el brazo. Con un giro brusco, le dislocó la articulación. El tercer tío, siempre mimado, gritó de dolor al instante. Suéltame el brazo. Si sigues sin disculparte, te dislocaré el otro brazo. Y si sigues sin disculparte, te romperé las piernas. Go Benyu hablaba en serio porque al instante siguiente tiró al tercer tío boca abajo al suelo. Buena sobrina. Solo bebí demasiado y dije algunas estupideces. Ya sabes lo mal que me pongo. Por favor, perdona a tu tío. Suplicó con tristeza. Al ver su patético estado, mi ira finalmente empezó a calmarse. Sonreí. Un poco de tonterías de borracho está bien. Pero solo cuando el castigo es lo suficientemente severo la gente aprende a no dejar que la bebida les nuble el juicio nunca más, ¿verdad? ¿Tercer tío? La última capa de pretensión se hizo añicos. Ya no tenía intención de ser dócil y amable. Había sobrepasado mis límites. Quizás mi tono fue demasiado brusco. Go Benyu apretó con más fuerza y también le dislocó el otro brazo al tío tercero. El tercer tío nos maldijo con saña y amenazó con denunciarnos a los funcionarios. ¡Qué ridículo! Go Benyu era un funcionario de segunda categoría que se atrevería a causarle problemas. Y hoy por fin pude mantenerme en pie. Me giré para agradecerle a Go Benyu, pero me bloqueó el paso. ¿De verdad planeas dejar que este niño crezca sin padre? No lo necesita. Mi tono era frío, pero Chaue se adelantó. Tío, todos dicen que no tengo padre. ¿Es cierto? Se me encogió el corazón. Go Benyu se agachó para mirar a Chaue a los ojos, sonriendo con dulzura. ¿Cómo podría un niño vivir sin padre? Fue tu padre quien agravió a tu madre, así que está furiosa y no te deja reconocerlo. Go Benyu, ¿qué intentaban hacer los dos? Chaue era inteligente, pero solo tenía 5 años. Solo entendió la mitad de lo que decía. Empecé a regresar a la mansión, y Go Benyu nos siguió todo el camino. Incluso después de llegar a nuestro patio, seguía sin tener intención de irse. Cuando intenté cerrar la puerta, me presionó la mano para detenerme.
Su mirada se suavizó. Las comisuras se tiñeron de rojo. Junin, si dijera que estoy dispuesto a casarme contigo con una procesión nupcial de 10 millas, ¿volverías conmigo? Joven amo, el pasado es pasado. ¿Por qué aferrarse a él? Él y yo, nuestros mundos estaban demasiado separados. No había ningún desenlace para nosotros. Esa noche, durante la cena, Ronjan no paraba de brindar. Había oído lo sucedido antes, así que, por supuesto, estaba encantada. Van Lao le envió a Derd Bully a su querido nieto. No iba a dejarlo pasar. Originalmente planeábamos enviar a Rongin y Go Benyu de vuelta a la finca de Roma en 2 días. Pero por alguna razón, Go Benyu se resfrió. Tosía sin parar, y Ronjan temía que otros dijeran que no cuidaba bien a sus invitados, así que insistió en que se quedaran 2 días más. Sentía el corazón como hormigas revoloteando en una sartén caliente. Mientras Go Benyu se quedara, no podía tranquilizarme. Era demasiado bueno fingiendo. Supuestamente enfermo, tosiendo día y noche, pero aparecía todos los días para jugar con Chaue. Y como eran padre e hijo, se parecían demasiado. 2 personas con más de 20 años de diferencia, de alguna manera, jugaban juntas sin ninguna incomodidad. Chaue solía aferrarse a Ronjan. Ahora se aferraba a Go Benyu. Go Benyu lo subió a los árboles, lo cargó por las calles, incluso lo cargó en hombros. No pude soportarlo más. Fui a Ronjan y le pregunté si podía devolverlo. Me miró como si me hubieran crecido 2 cabezas. Siempre había sido la persona tranquila, pero después de solo unos días de recibir a Go Benyu, me estaba comportando así. No podía explicar la verdadera razón y tuve que tragarme la frustración. De vuelta en mi patio, el agotamiento me invadió. Dejé de disimular, me desplomé en una silla y me serví un té. De repente un aliento cálido me envolvió por detrás, y un par de brazos fuertes me rodearon la cintura. ¡Guau! El corazón me dio un vuelco. Disculpen. La mansión Wan es demasiado grande. Debí haber entrado en la habitación equivocada. Su tono era juguetón, con un toque de triunfo. Me giré. Sus hermosos ojos brillaron al inclinarse. Llevo mucho tiempo pensando. Señorita Wan, ¿sigue vivo el padre de Chaue? Él. Solo era una herramienta. Una vez usado, naturalmente inútil. Con mi situación actual, no necesitaba a ningún hombre. Si quisiera uno, podría tener a cualquiera. ¿Para qué atarme a una sola persona? ¿Y qué hay del que tienes delante? Soy bastante culto y bastante guapo. Al menos podría ser el padrastro de Chaue, ¿no? Debía de estar borracho. Esto tenía que ser una charla de borrachos. ¿Un oficial de segunda categoría queriendo ser el padrastro de un niño comerciante? No me lo tomé en serio. Lo aparté y estaba a punto de llamar a alguien. No lo hagas. Su delgada mano me cubrió los labios. Sus ojos brillaban con esa ternura inquebrantable. No llames a nadie. Me costó tanto encontrarte. Cierto. Hace un momento afirmó que se equivocó de camino. Junin, eres tan cruel, pero no puedo. No puedo olvidarte. Un hombre como un inmortal descendió a la tierra, el futuro heredero del marqués Yomi, y aún así ofreció un afecto tan profundo a una mujer como yo, alguien que ya había tenido un hijo. Sus ojos reflejaban mi rostro. No era la joven y tierna de hace 6 años, sino una mujer con presencia, estatus y serena autoridad. Aún así conservaba ese aire noble y etéreo, esbelto, refinado y elegante. Señor Geu, pensé que usted también me extrañaría. Resulta que me sobreestimé. Se rió de sí mismo. No significó nada para ti, ¿verdad? Me giré incapaz de soportar el dolor en sus ojos. Él era quien iba a casarse en aquel entonces. ¿Y yo? Solo era una criada tonfón. Su calidez regresó. Me agarró la barbilla, impidiendo que lo esquivara. Cuando sus labios se acercaron a los míos, exclamé, «Joven amo, ¿por qué tiene que hacer esto? ¿No debería haberse casado ya con la hija mayor de la familia Don? ¿Por qué seguir insistiendo? Puede que no sea una dama decente, pero me niego a ser una concubina».
Si íbamos a exponerlo todo, necesitaba dejar las cosas claras. Se quedó paralizado, la neblina de la borrachera desapareció de sus ojos, reemplazada por claridad. ¿Quién te dijo que me casé con la chica Don? ¿No me enviaste regalos de compromiso hace 6 años? No. Frunció el ceño. Entonces de repente lo entendí. ¿Te fuiste hace 6 años porque oíste que me iba a casar con ella? Si no era ella, habría sido otra, ¿verdad? Un hombre como tú jamás se casaría con una pobre mujer. Solo una dama de alta cuna te vendría bien. No. ¿Y si te digo que nunca me he casado? Sus ojos se enrojecieron al apretarme contra la puerta. Si te digo que te he estado esperando buscándote, ¿me aceptarías? Levanté la mirada y caí en sus ojos brillantes. En ellos, solo estaba yo. Tanta ternura, demasiada. No podía creerlo. Soñé con algo así incontables veces. Pero mis sueños nunca se hicieron realidad. Ese día en Palacio, solo tropecé y caí. Pero cuando volví, te habías ido. La abuela dijo que tomaste tu contrato y te fuiste. No hay mensaje. Tan despiadado, nunca lo esperé. De hecho, no esperaba irme tan limpiamente. Pero en lugar de verlo casarse con otra, prefiero desaparecer. ¿Por qué? Porque el joven amo nunca se casó. No creía que se quedara soltero por mí. Pero mi corazón temblaba, esperando una respuesta de todos modos. Él rió suavemente. ¿Y si dijera que fue por culpa de una zorrita? Me engañó fatal. Me subieron las mejillas acaloradas. Bajé la cabeza. No lo hice. Dije que eras tú. Y claramente ya sabes, eras tú, zorrito. Me levantó la barbilla. Mi mirada se enredó con la suya, profunda, intensa, irresistible. Durante estos días juntos, no me quedé indiferente. La verdad era que nunca lo había olvidado. Simplemente reapareció y resucitó todos los recuerdos enterrados, brillantes y nítidos. Todo se encaminaba hacia un destino incontrolable. Vino preparado. Esta noche no pensaba dejarme escapar. A la mañana siguiente por primera vez me desperté tarde. Bayer esperaba afuera. Solo entró después de que abrí la puerta. New ya se había ido. Bayer se acercó susurrando misteriosamente: «Señorita, esta mañana temprano vi a ese amigo del tío abuelo, el señor Heu, escabulléndose por su patio. ¿Deberíamos poner a alguien a vigilarlo?» Me ardía la cara. Tosí, agitando la mano. «No hace falta. Probablemente solo andaba por ahí. Nunca imaginé que se iría tan tarde y que mi criada lo vería». Bayer seguía inquieto. ¿Debería decírselo a la señora? No. Si le dijera que el invitado de su hermano andaba a escondidas, ¿qué pensaría? ¿Por qué se sentía como si la hubieran pillado en una aventura? La señorita tiene razón. Déjame ayudarte a lavarte. Como te despertaste tarde hoy, debiste estar exhausta anoche. La señora y el tío abuelo ya están esperando el desayuno en el recibidor. Ante sus palabras, mis pensamientos se remontaron a la noche anterior. 6 años después. Y aún así, lo conocía al detalle. Parecía que el lío de anoche no fue nada inusual y que estaba aún más apasionado conmigo que antes. «Señorita, ¿por qué tiene la cara roja?» Antes apreciaba lo perspicaz que era Bayer, pero hoy me pareció especialmente molesto. Con razón dicen que la inteligencia inoportuna es simplemente problemática. Tomé un poco de polvo blanco y me lo puse en las mejillas. Quizás el efecto del vino de anoche no se haya disipado. En el salón principal, todos en la mesa eran prácticamente familia, excepto New, aparentemente. Con su hermano mayor de su familia de soltera acompañándola, Ronjan hablaba mucho más de lo habitual. A New, como siempre, no le gustaba hablar durante las comidas. Simplemente comía cabizbajo. Lo miré varias veces, pero él no me devolvió la mirada ni una sola vez. Me dio un vuelco el corazón. ¿Acaso toda esa ternura de anoche no fue más que un sueño mío? Después de cenar, sin nada más que hacer, Ronjan invitó a Rongin a pasear por el jardín. La finca de la familia Wan era enorme, sobre todo el patio trasero construido junto a las montañas.
Un manantial natural había formado un gran lago, todo un espectáculo. Ronjan y Rongin caminaban delante mientras que Heu Benyu y yo los seguíamos manteniendo una distancia prudente. Al ver su espalda recta y elegante sentí una ligera irritación. ¿Entonces todo lo de anoche no fue más que su borrachera y su incapacidad para contenerse? Parece que le di demasiadas vueltas. Había paseado por este jardín incontables veces y con mi mal humor, nada me interesaba. Mantuve la cabeza gacha, mirando solo el camino bajo mis pies. De repente una calidez me envolvió la mano. Miré hacia arriba. Me dedicó una breve sonrisa, me apretó la mano suavemente y me soltó enseguida, como un niño temeroso de que sus padres lo pillen. Miré a los dos que iban delante. ¿De qué tenía miedo? ¿De que descubrieran lo que pasaba entre nosotros? Ronjan arrastró a Rongin hacia el jardín de ciruelos, que estaba en plena floración. Solo entonces Heu Benyu se acercó y susurró, le mentí al hermano Ron muchas veces mientras intentaba averiguar dónde estabas. Si se entera ahora, se enojará, así que debemos ir con calma. Lo miré con curiosidad. ¿Este elegante joven maestro de tan íntegra moralidad mintió de verdad? Y no solo una vez. Sentía genuina curiosidad por saber cómo había engañado a Rongin. Mientras caminábamos de repente oímos movimiento tras la colina artificial. Era Ronjan. ¿Andan juntos? ¿Cómo lo sé? Mírame. Rongin respondió, no. Si nos ven, será vergonzoso. Te lo digo, no son compatibles. Tu hija y el hermano Heu ni siquiera se miran. ¿Cómo es que no son compatibles? Ese tal Heu tiene casi 30 años y aún no se ha casado. Está claro que nadie lo quiere. Por suerte, al menos es un funcionario de segunda. Le va de maravilla a mi hija. No digas tonterías. El hermano Heu no se casa porque no quiere. En la capital, las mujeres hacen fila para casarse con él. Y los hombres que quieran casarse con mi hija podrían hacer doble fila en la finca Wan. Rongin le hizo un gesto de aprobación. Tu hija es impresionante. Heu Benyu y yo nos quedamos cerca, viéndolos pelear como locos. Apretó los labios sonriendo como brotes de primavera brotando de la tierra. Parece que mucha gente tiene los ojos puestos en la señorita Wan. Igualmente. Le lancé 4 palabras y luego, a paso rápido, alcancé a Ronjan. ¡Qué vergüenza! ¿Qué era todo eso de hacer cola 2 veces alrededor de la urbanización? ¿Qué tonterías estaba diciendo? Agarré a Ronjan y la regañé, preguntándole por qué tenía que decir esas cosas y dejar que la gente las malinterpretara. Sabiendo que las habíamos oído, solo sonrió con más suficiencia. Quería que supiera que tienes mucha demanda. Solo entonces actuará con rapidez. ¿Qué hará? Casarse contigo, claro. Yuning, apenas tienes 20 y pocos años. No planeas quedarte soltero toda la vida y criar a Zhao solo, ¿verdad? Él y yo, recordando nuestro pasado, negué con la cabeza. No lo sé. Ronjan no sabía nada de mi historia con Heu Benyu. Ella solo sabía que era un oficial de segunda categoría. Al regresar a mi patio, encontré a Heu Benyu jugando con Zhao Er. Padre e hijo competían para ver qué piedra lanzaba más lejos, aunque él siempre dejaba ganar a Zhao Er. Sus ojos al mirar a Zhao Er estaban llenos de curiosidad y cariño. Al verme regresar, se levantó y caminó hacia mí. Zhao Er es educada y sensata, igual que tú. Si mi hijo no se parece a mí, se supone que se parecerá a ti. Solo asentí. La enfermera me acaba de decir que Zhao Er cumple 5 años. Caminó a mi lado con un dejo de emoción en su voz. Me detuve y levanté la barbilla para mirarlo. El refinado joven maestro habló con tono seguro. Así que Zhao Er es mi hija. Joven amo, nunca me he saltado una sola dosis de la sopa anticonceptiva. Si Zhao Er es tuyo, debe ser bendecido por el cielo. Debe ser bendecido por el cielo, porque hubo momentos en que no tomaste la sopa anticonceptiva. ¿Cuándo? Cuando te vi tomándolo, le dije a la pequeña cocina que lo cambiaran por un tónico. Me explotó un rayo en la cabeza. Así que mencioné una vez que era una sopa anticonceptiva y enseguida me la cambió. ¿Por qué? Me temblaba la voz.
¿No querías a nuestro hijo? Solo con un hijo podrías asegurarte un lugar en la casa de Yeonji. Solo así podría encontrar la manera de retenerte a mi lado. Ya basta. Incluso sin la sopa, me habría ido. Por suerte descubrí Zaoer después de irme. Por suerte lo di a luz, mi mayor consuelo. Aunque sea tu hijo, nació de una concubina. Regresar a la casa principal sería mucho peor para el que quedarse con la familia Wan. Aquí él es el único pequeño amo. Nadie lo maltratará jamás. Jamás dejaría que fuera hijo de una concubina. Es nuestro hijo. Debería heredar la marquesina de Yeonji. Debe estar confundido. Quizás el vino de la familia Wan era demasiado fuerte. ¿Acaso entendía lo que decía? Para heredar el título, uno debía ser el hijo mayor legítimo. Pero su mirada era sincera, demasiado sincera. No mentía. Lo decía en serio. Mi corazón volvió a vacilar. De alguna manera, Heu Benyu convenció a Romin para que se quedara también. Su breve visita se convirtió en un alojamiento más largo. Admito que disfruté de la calidez de todo, viéndolo a diario, viéndolo pasar todo su tiempo libre con Zaoer. Se llevaban de maravilla, hasta el punto de que incluso Ronjan sintió celos. Se quejaba de haber criado a Zaoer durante 5 años, y de que un descuido le había quitado el cariño a otra persona. Entonces, frunciendo el ceño pensativo, Ronjan murmuró: «Junin, ¿no crees que cuanto más me fijo, más se parecen Zaoer y el señor Heu? Es como si estuvieran hechos del mismo molde». ¿Tan exagerado? Los miré fijamente. Solo pensé que se parecían porque sabía que sus personalidades coincidían, inteligentes, agudas, serenas. En cuanto a su aspecto, nunca los había examinado con suficiente atención como para saberlo. Ronjan asintió con firmeza. Por eso dije que tú y el señor Heu son una buena pareja. No estaba diciendo tonterías. Incluso el niño le hace justicia. Suspiré aliviado, así que solo intentaba que volviéramos a estar juntos. Respondí con pereza, pero entonces vi que su expresión se tornaba melancólica. Tenía casi 40 años, aunque estaba bien cuidada, la hija consentida de un funcionario, a salvo de las dificultades. Fácilmente podría parecer menor de 30. Apoyada en la barandilla con la barbilla apoyada en la mano, su rostro, habitualmente frío, se suavizó con un toque de tristeza femenina. Al ver a Heu Benyu y Zaoer jugar juntos, suspiró: «Supongo que estoy destinada a no tener hijos. Ya sea que conserves a Zaoer contigo o no en el futuro, prométeme que Zaoer siempre será mi nieto». ¿Temía que me fuera? ¿O que no la reconociera como su abuela legítima? O tal vez las mujeres siempre tienen algunos días sentimentales al mes. Tu vida es larga. No puedes conservar a quienes deciden irse, así que ¿no deberías al menos mirar 2 veces a quienes se quedan a tu lado? Miré hacia la pequeña puerta lateral donde estaba el mozo de cuadra. Siempre que no tenía nada que hacer, se quedaba allí, mirando en esta dirección, hacia el pabellón. Este pabellón era donde Ronjan solía sentarse y sumergirse en sus pensamientos. Hay cosas y personas que no hacen falta deletrear. Vi un destello de timidez en el rostro de Ronjan, con las mejillas coloradas. Ronjan aún tenía mucho tiempo por delante. No debía huir como un tronco podrido como hacía la familia Wan. Yo tampoco. Tras pasar un mes en la finca Wan, Heu Benyu finalmente recibió una carta de la casa del marqués Yeonji instándolo a regresar, preguntándole por qué no había regresado a la capital para reanudar sus funciones cuando solo se había tomado medio mes de vacaciones. Claro, tenía sus razones. Simplemente no podía expresarlas abiertamente en una carta. Finalmente decidí regresar a la capital con Heu Benyu, y llevar conmigo a Zaoer, de 5 años. Todo en la casa Wan quedó temporalmente en manos de Ronjan. Solo quería luchar por mí mismo esta vez. Cuando la anciana matriarca me vio llegar con Zaoer, su expresión cambió, no de alegría, sino de algo completamente distinto. Miró a Zaoer, luego a Heu Benyu y me dijo: «De verdad no esperaba que fueras tan intrigante. Creía que Zaoer era una hija que había concebido en secreto». Mantuve la compostura e hice una reverencia como es debido. «Saludos, anciana». Heu Benyu habló antes de que yo pudiera. «Abuela, traje a Junin para casarme con ella,
para darles a ella y a Zhaoer el lugar que les corresponde. La anciana matriarca resopló con frialdad y se quedó bloqueando la entrada del salón principal, sin hacer ademán de dejarnos entrar. ¿Casarme con ella? Tú. Benyu, eres el nieto legítimo del marqués Yonji. Heredarás al marqués en el futuro y con el honor que ostenta ahora, tus perspectivas son brillantes. Era solo una doncella Tang Feng, una concubina de bajo rango ofrecida a un joven amo, y cambiar de nombre no la convierte en nada más que la hija de una familia de comerciantes. ¿Cómo podría alguien como ella convertirse en la marquesa? Ya me esperaba su actitud. Nunca me permitiría entrar en la familia. Desde el principio nunca tuvo la intención de que me quedara al lado del joven amo. De pie, Benyu sostenía a Zhaoer en una mano y la mía en la otra. Su mirada era firme. Abuela, estoy informando, no preguntando. A ti. La cara de la anciana matriarca se puso roja de ira. Benyu levantó a Zhaoer y, todavía de mi mano, pasó junto a ella hacia el pasillo. Nadie se atrevió a detenerlo, dejándolo acompañarnos directamente a su propio patio. Habían pasado 6 años, pero su patio seguía igual. Limpio, ordenado, sin adornos innecesarios como él. Ignorando las objeciones de la anciana matriarca, Benyu nos acomodó a Zhaoer y a mí en su patio. Pronto llegó una llamada del palacio, Su Majestad llamó a Benyu. En cuanto se fue, la anciana matriarca no pudo contenerse y envió a alguien a buscarme. No esperaba que estuviera esperando en el salón ancestral. El salón ancestral de la familia Geu, con generaciones de tablillas ancestrales alineadas, lámparas de aceite encendidas ante ellas, llenando el espacio de humo e incienso. La anciana matriarca permanecía de pie con su rosario, con los ojos cerrados. Al oírme llegar, los abrió pero no giró la cabeza. Saludos, señora. Hice una profunda reverencia. Cumpliendo con toda cortesía. Yuning, ¿cuántos años tenías cuando te trajeron a esta casa?, preguntó, fingiendo ser una pregunta casual, aunque claramente pretendía recordarme la distancia que nos separaba de Benyu. 10. Entré en la casa del marqués a los 10 años. Si no te hubiera comprado, ¿dónde crees que te habrían vendido? ¿A un burdel? ¿O para servir de criada en alguna casa importante? No lo sé. Sin ti, quizá ni siquiera estaría viva. ¿Entonces te di la gracia? Sí. Solo entonces se giró para mirarme. 6 años habían dejado arrugas en su rostro, que una vez fue majestuoso. Su cabello estaba completamente blanco. Si te concedí la gracia, ¿por qué pagarla con traición? Anciana, hace tiempo que he correspondido a tu bondad. Hace 6 años hice exactamente lo que me pediste. Pero ahora has vuelto. Yuning es la esperanza de la casa del marqués. Y aún así quieres casarte con él. Si se casa contigo, arruinará su futuro. Su futuro nunca estuvo garantizado por la casa del marqués. El joven amo es brillante. Incluso sin ser el heredero legítimo, podría ascender gradualmente y convertirse en un alto funcionario. Contigo ascenderá menos. Pase lo que pase, no me dejará de lado. Así que no lo dejaré. Esa fue nuestra promesa. Antes de venir, temía que cambiara de opinión. Con los ojos ligeramente rojos, me tomó de la mano y me hizo jurar que siempre estaría a su lado y que nunca lo abandonaría. Le prometí que si nunca me repudiaba, nunca me iría. La vieja matriarca nunca esperó que mi antigua obediencia fuera solo una fachada. Se dio cuenta de que era un hueso insoportable. Después de regañarme varias veces, comprendió que no tenía forma de tratarme. Ya no podía tocarme porque ya no era el Tong Fon del que estaba hecho hace 6 años. Ahora era el jefe interino de la acaudalada familia Wan, con una madrastra noble, un tío funcionario de alto rango y un abuelo oficial retirado de 4º rango. No de sangre, pero sí lo suficiente como para importar. Una ráfaga repentina agitó el albaricoquero que había fuera de la ventana. Las flores se mecían, los pétalos se deslizaban con el viento. La suave brisa me rozó la cara. Me detuve y una cálida sensación me rozó la mejilla. Al girar la cabeza, me encontré con la mirada de Benyu, tierna, dulce como el agua. Apartó un mechón de mi cabello negro suelto con voz suave. ¿Fuiste a ver a la abuela?
Así que lo sabía. Tarareé débilmente en respuesta, aunque una pizca de resentimiento se apoderó de mí. ¿Por qué se había escabullido mientras yo soportaba los regaños de su abuela? La próxima vez que te llame, no vayas. Solo será para reprenderte, así que ¿para qué escucharla? Ya le presenté una solicitud a Su Majestad hoy, pidiendo alojamiento aparte. Una vez que fijemos la fecha de nuestra boda, nos mudaremos allí después de la ceremonia. ¿Boda? Parpadeé. No había mencionado el matrimonio cuando me pidió que volviera a la capital. Claro. Nuestro hijo ya está muy grande. Si no te casas conmigo, ¿con quién más te casarías? Ah, ya lo recuerdo. En la casa de los Wan había un pobre erudito que parecía muy enamorado de ti. Su voz se volvió agria, e incluso la mano que me alisaba el pelo se volvió un poco áspera. El pobre erudito del que hablaba era el que una vez contraté para administrar la sala de lectura. Después de mudarme a la urbanización Wan, le conseguí trabajo como tendero y lo cuidé un poco. Venía a visitarme a menudo. GVNU se lo había encontrado varias veces y al instante le cayó mal. Mencionar al erudito siempre le daba envidia. Ahora es comerciante, no un pobre erudito. Y dijo que planea presentarse a los exámenes de primavera el año que viene. Dije observando a través del espejo de bronce como GVNU cogía una horquilla dorada con forma de flor de manzano silvestre, la sujetaba en mi pelo, la consideraba inadecuada y se cambiaba por otra. ¿De verdad? Su Majestad me ha citado hoy para hablar de los exámenes del año que viene. Insinuó que quiere que sea la examinadora principal. Supongo que tendré que vigilarlo entonces. Riendo, le quité la horquilla de la mano y la dejé. ¿Puedes dejar de estar celoso? Solo siente gratitud hacia mí. No hay nada más allí. Y nada podría pasar jamás. Porque mi corazón ya le pertenecía. ¿Pero aceptará la anciana que nos casemos y vivamos separados?, pregunté. La anciana matriarca había sido orgullosa toda su vida. GVNU era su mayor orgullo. Ahora que quería casarse con alguien de tan bajo estatus, ¿cómo iba a aceptarlo? Esta noche iré a hablar con ella. No te preocupes. Esa noche esperé y esperé, pero GVNU nunca regresó. Tras decirle a la niñera que vigilara a Jiao, fui al recibidor. Un sirviente me informó que la anciana matriarca lo había llevado al salón ancestral. Incluso antes de llegar a la puerta, oí el chasquido de un látigo, un golpe tras otro. Se me encogió el corazón. Al llegar a la ventana lateral, vi a GVNU arrodillado en el suelo, vestido solo con una fina prenda interior, mientras un sirviente lo golpeaba una y otra vez con un látigo. Su ropa, antes blanca, ya estaba empapada de sangre. Sin embargo, él permaneció allí arrodillado sin emitir un solo sonido, con la espalda recta, sin doblarse jamás. Me tapé la boca mientras las lágrimas me nublaban la vista. Con cada latigazo, sentía como si me desgarraran el corazón. La anciana matriarca se quedó a un lado con los ojos llenos de dolor. Apretó los dientes. GVNU, ¿sigues decidido a casarte con esa mujer? Sí. Mi corazón nunca ha cambiado. Respondió cada palabra firme y resonante. ¿Intentas llevar a tu abuela a la tumba? Ya me he retractado y he permitido que se convierta en una concubina de verdad y que su hijo sea reconocido por la familia. ¿Aún te niegas a ceder un ápice? GVNU bajó la cabeza y la golpeó con fuerza contra el suelo, el golpe sordo resonó. Abuela, siento algo profundo por Yunnin. No puedo salir de aquí. Ella dio a luz a mi hijo y soportó tanto. No puedo permitir que pase toda su vida sufriendo por mi culpa. Solo casándome con ella con los debidos derechos, recorriendo 10 millas de rojo cortejo nupcial, entrando por la puerta principal de la mansión del marqués como la legítima marciana, podré honrarla. Esas pocas palabras casi aturdieron a la anciana matriarca hasta el punto de no poder sostenerse en pie. Su cuerpo se balanceó y una criada tuvo que observarla. Vaya, vaya, desde el día que naciste te crié con el máximo cuidado. Tus padres fallecieron prematuramente dejando atrás a tantos hijos, pero te favorecí solo a ti porque creía que tenías un futuro prometedor. Te mimé con todas mis fuerzas, solo para criar a un nieto rebelde y desleal. Podría darme un cabezazo contra las tablas ancestrales aquí mismo. Mejor morir que vivir para oír a otros reírse de mí.
Abuela, sabes que nunca quise decir eso. Pero si insistes en morir aquí hoy, solo puedo seguirte bajo tierra. Y si crees que no soy digno de heredar al marqués, entonces estoy dispuesto a renunciar, borrar mi nombre de la genealogía de la familia Geu, y dejar de ser descendiente del marqués Yonji. Un golpe directo al corazón. Esas palabras la hirieron más que la muerte. No podía morir ni negarse. De lo contrario, perdería a su amado nieto o con él el título. Dejaría de ser su nieto. La vieja matriarca de repente pareció envejecer décadas. Basta, basta. Quizás me equivoqué hace 6 años. No debí haberla enviado a tus aposentos para servirte. Abuela, aunque eso no hubiera sucedido hace 6 años, Yunnin habría sido mía. La anciana lo miró fijamente y luego se dio la vuelta para irse. A la entrada del salón ancestral, se topó conmigo. La agudeza de su mirada había desaparecido. Solo lanzó una última mirada a Geu Benyu antes de permitir que los sirvientes la ayudaran a irse. Caminé a su lado con las yemas de los dedos temblando. Al ver las marcas del látigo en su espalda, las lágrimas corrían sin control. ¿Por qué hiciste esto? Para mí no valía la pena. Pero él sonrió. Sus pálidos labios se alzaron, su mirada se suavizó. Su mano fresca se apretó alrededor de la mía, su voz suave. Yunnin, no llores. De ahora en adelante confiarás en mí. Esa noche lloré muchísimo tiempo. Hacía tanto tiempo que no valía la pena llorar por algo. Cuando lo dejé hace 6 años, yo también quise llorar pero me contuve. Esta vez, se volvió contra toda la marquesa de Yomi por mí, negándose a dar un paso atrás. No pude contenerlo más. Lloré hasta quedarme ronca y con los ojos hinchados. Él solo sonrió levemente mientras me secaba las comisuras de los ojos. Tu voz, ¿cómo podía estar ronca de tanto llorar? ¿No debería estar ronca de tanto llamarme? Mi rostro ardía de rojo. Geu Benyu estaba inquieto, ansioso tanto por casarse conmigo como por mudarse. Finalmente decidió simplificar las cosas. Solo el banquete de bodas sería grandioso. No importaba que la nueva residencia aún no estuviera reparada. Podríamos mudarnos y arreglarla poco a poco. En cuanto a dinero, nadie tenía más que la familia Wan. Cuando Ronyan llegó a la capital con una dote equivalente a una calle entera, causó un gran revuelo. Las puertas del marqués estaban tan herméticamente cerradas que ni siquiera el agua podía filtrarse. Todos querían ver lo extravagante que era la dote de la familia Wan. Ronyan bajó del carruaje, vestida con un abrigo de piel oscuro que la hacía parecer aún más imponente y noble. A su lado estaba el cochero honesto y rudo que la ayudó a bajar. Debo decir que la puerta principal del marqués de Yonji es demasiado pequeña. ¿Por qué no lo hacemos? La familia Wan pagará para derribarla y reconstruirla más grande. Dijo claramente defendiéndome. La vieja matriarca se puso verde de ira. Pero antes que el dinero, la gente siempre se siente con media cabeza menos. La dote de la familia Wan llenaba todo el marquesado y aún no estaba terminada. Tuvieron que comprar las propiedades vecinas de ambos lados de la noche a la mañana, solo para almacenarlo todo. El día de la boda, los petardos sacudieron toda la capital. Acudieron todas las personas importantes del reino. Incluso el emperador y la emperatriz asistieron, no solo porque la familia Wan había ofrecido muchos tesoros excepcionales, sino también porque Gu Benyu acababa de ser ascendida a tutora imperial del príncipe heredero. Tras todas las formalidades ceremoniales, Gu Benyu finalmente llegó a la cámara nupcial y me levantó el velo rojo. Aunque nuestro hijo ya era tan grande, seguía siendo mi primera vez subiendo a una silla de manos nupcial como novia. Ambas nos sonrojamos. Después de que la matrona nos guiara en la ceremonia de la Copa de la Unión y de que todos terminaran de burlarse de nosotras en la cámara nupcial, la sala finalmente quedó en silencio. Todavía tenía la cara caliente y estaba nerviosa. ¿Podemos darnos prisa? Gu Benyu, que acababa de aflojarse el cinturón, se quedó paralizado y luego bromeó. ¿Qué? ¿Tan impaciente estás? Sus dedos fríos me levantaron la barbilla, atrayendo mi mirada hacia sus ojos brillantes. Mi corazón latía con fuerza. No, es solo que mi madrastra trajo varios cofres con libros de cuentas y me dijo que los revisara rápidamente.
Está esperando para llevárselos y cuadrar las cuentas. TSK Gubeniu soltó una carcajada. Mi señora, que la familia Wan tiene tanto dinero, quizás debería renunciar y dejar que mi esposa me mantenga. Su ceño se suavizó, su sonrisa suave, refinada como el jade, el hombre con el que toda chica de la capital alguna vez soñó. Y yo, completamente inútil, respondí. De acuerdo, está bien. La historia paralela de Gubeniu. A los 16 años, me enteré de que mi abuela había contratado una criada para que me atendiera en mis habitaciones. Para entonces, ya no era un chico despistado. Sabía exactamente lo que eso significaba. Cuando supe que la criada solo tenía 10 años, me pareció ridículo. Una niñita de 10 años. Probablemente ni siquiera sabía lo que implicaba servir al amo. Pero la curiosidad me venció. Entre las criadas recién adquiridas, la vi de inmediato. Mientras los demás sentían curiosidad o nervios, ella estaba sentada tranquilamente junto al lago, en una roca, comiendo el caramelo de sésamo envuelto en papel aceitado. Me acerqué. Era inesperadamente bonita. Sonrisa radiante, piel pálida, rasgos delicados. Me vio y dudó un momento como si adivinara mi estado. Luego me ofreció su dulce. Tenía 16 años, mucho más allá de la edad para comer dulces infantiles. Y como a mi abuela no le gustaba que comiera nada azucarado, siempre me había contenido. No sé por qué, pero al ver el dulce entre sus finos dedos, de repente ya no quise contenerme. Pareció notar mi vacilación. ¿Quieres un poco? Mi tío me lo compró. ¿Tienes un tío? Entonces, ¿por qué te vendieron aquí?, pregunté. Los que eran vendidos como sirvientes generalmente no tenían familia ni comida. Ella negó con la cabeza. No lo sé. Quizás para él, el dinero importaba más que la familia. ¿Lo odias? Ni siquiera sé por qué, pregunté. Ella volvió a negar con la cabeza. Pero nunca lo perdonaré. Tenía fuego dentro. A diferencia de aquellas criadas oprimidas y resignadas al destino, ella era diferente. Esa fue mi primera impresión de ella. Después la visitaba a menudo y le llevaba dulces. Descubrí que era la criada que mi abuela había comprado especialmente para mí. Y en aquel entonces estaba secretamente encantado. Pero cuanto más me movía por la corte, más aprendía, y solo entonces comprendí cuántas cosas en la vida no dependen de uno mismo. El matrimonio de un funcionario judicial a menudo se concertaba por motivos políticos. Varias veces, cuando visitaba a mi abuela, no la veía, pero siempre me preguntaba si me había gustado la hija de algún ministro, preferiblemente alguien del Gran Consejo, pues este tenía un gran poder en la corte. Si me casaba con alguien de una familia del Gran Consejo, aseguraría el marqués de Yonji por generaciones. Solo entonces me di cuenta. Si la quería a mi lado el resto de mi vida, si quería solo a los dos, para siempre, tendría que pagar un precio inmenso y trabajar muy duro para conseguirlo. Pero no estaba seguro de si esto era realmente lo que ella quería, ni de si era algo que yo pudiera darle. Así que después de eso, dejé de ir a casa de mi abuela. Pero tampoco volví a hablar de matrimonio con ella. Solo quería ascender, lo suficiente para que nadie pudiera interferir en mi matrimonio. Incluso pensé en cómo solicitar un decreto imperial de matrimonio a su majestad. Cuando cumplió 16, entró en mi patio. Cada movimiento claramente significaba acercarse a mí. No era que no la quisiera. Era que no podía. No estaba seguro de que una vez que la tomara, pudiera darle un título y un estatus legítimo pronto. Aún no había llegado lo suficientemente alto, pero su dulzura y dulzura finalmente me hicieron perder el control. Solo le dije una cosa. No te arrepientas. No te arrepientas de estar conmigo sin nombre ni título. No te arrepientas después y me dejes. Por fin la tuve. Era mía. Era obediente. O al menos eso creía. Creía que me seguía con todo el corazón. Creí que me amaba. Ese día me arrodillé en palacio, suplicando a su majestad un decreto que me permitiera casarme con mi Eunin. Solo con un decreto real podía asegurarme de que nunca sufriría agravios. Su majestad me ordenó que la llevara al palacio al día siguiente. Entonces celebraría el matrimonio. Quería ver quién había conquistado tanto el corazón de su ministro.
Ella no sabía lo feliz que estaba esa noche, con cuántas ganas corría a la mansión, solo para no encontrarla nunca más. Recientemente un nuevo funcionario llegó a la capital para presentarse al servicio. Se llamaba Rong-in. Su hermana menor se había casado con un rico comerciante que también había sido un funcionario local de poca monta. Desafortunadamente, este acababa de fallecer. En lugar de lamentarse, Rong-in anduvo preguntando si alguien conocía a un buen joven que pudiera casarse con su hermana viuda. Nunca había visto a un hermano así ayudando a su hermana recién viuda a buscar marido. Con el tiempo, mientras charlábamos, se enteró de que yo seguía soltera. Vino directamente a mí. Ese hombre corpulento y bullicioso sonreía como si estuviera a punto de morder a alguien al reírse. Tratando de no ofenderlo, le entablé una conversación educada. Poco a poco aprendí muchas cosas sobre la familia Wan. Por ejemplo, su hermana había encontrado y recuperado recientemente a su hija perdida, Wan Yuning, y cuando Yuning regresó a casa, llevaba varios meses de embarazo sin marido a la vista, y su hija ya tenía 5 años. No pude contenerme más. Llevaba 6 años buscándola. Necesitaba verlo de inmediato. De verdad que le conté a Rong-in todas las mentiras de mi vida. Le dije que hoy en día, mucha gente se hace pasar por parientes lejanos, sobre todo cuando la familia Wan es tan rica. Les dije que investigaran con cuidado para evitar ser engañados. Y así conocí todo el pasado de Yuning, como su tío la vendió al marqués de la casa de Yongji cuando solo tenía 10 años. También le conté que había tenido un sueño, soñé con una doncella hada. Dibujé al hada y le pregunté si era bonita. Se dio una palmada en el muslo y dijo que era idéntica a la hija perdida de su hermana. Mi sonrisa casi se quebró. Me dolían las muelas de apretarlas. Bien. Muy bien. Yuning, te busqué durante 6 años sin poder comer ni dormir. Sin embargo, diste a luz en secreto a nuestro hijo y comenzaste una nueva vida. Entonces mentí diciendo que tenía días libres y sugerí acompañarlo a visitar a su hermana. Rong-in se dio otra palmada en el muslo con alegría, diciendo que sin duda estaría satisfecho al conocer a su hermana. No sabía si me gustaría su hermana. Pero sí sabía que sin duda me gustaría la hija de su hermana. Por fin vi a la que había anhelado día y noche durante 6 años. Comparada con hace 6 años, era aún más impresionante. Fingió no conocerme. Incluso fingió que el niño no era mío. Pero cuando dijo que se había casado con otro y que el niño no era mío, entré en pánico. Temí que realmente hubiera encontrado a otro hombre. ¿Qué haría entonces? Así que me volví desvergonzado. Por el caso de Wan Laosan, supe que Jiaoe era su debilidad. Así que la traté bien. Excepcionalmente bien. Me aferré a la casa Wan. Me negué a irme. La esperé. Siempre podía moverla. Lo haría, tarde o temprano. Nadie podría impedir que Yuning y yo estuviéramos juntos. Ni siquiera la abuela a quien más respetaba. Podría morir bajo su bastón en el salón ancestral. Pero no podía renunciar a casarme con la mujer que amaba. Mi abuela cedió. Como era de esperar. Solicité el decreto de matrimonio que debió haberse emitido hace 6 años. Claro que los títulos necesitaban actualizarse. Me habían ascendido y ella ahora era la cabeza de la próspera familia Wan. Su Majestad, a regañadientes, me nombró tutor imperial del príncipe heredero. Para ser sincero, no quería enseñarle nada a ninguno de sus hijos. Todos eran traviesos. Nadie tan obediente como Jiaoe. Pero para casarme con Yuning lo soporté. Por fin, por fin. Con una gran dote que se extendía kilómetros. Con una boda como Dios manda a plena luz del día. Me casé con la chica que había amado en secreto desde los 16. Ahora yace en mis brazos. Dulce. Serena. De mirada dulce. Mi dedo recorre las líneas de su rostro. Mi corazón rebosa de alegría. Mi Yuning. Durante esta vida seremos los dos. Para siempre. El fin.